hay 11 personas fallecidas por influenza. Vamos a hablar de este tema con detalle y para eso me acompaña hoy el doctor Juan Carlos Bueno. Él es neumólogo y le doy la bienvenida al Gracias, estudio. buenos Buenos días. días, doctor, Gracias, ¿cómo mucho gusto. está? Bien, Muchas gracias gracias. por acompañarnos. Gracias. Y para tener más contexto sobre este tema de la influenza, que todos conocemos perfectamente bien porque no es algo nuevo, sin embargo, cada temporada hay Así que es. estar alerta con el tema, le quiero preguntar, ¿cuáles son los síntomas de la influenza? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos influenza? Bien, los síntomas son muy característicos, ¿no? Ya teníamos mucha experiencia, ¿no? Tanto como pacientes como médicos con esta enfermedad, pero la bronca es que aquí durante la pandemia, pues el uso de cubrebocas, el confinamiento, hizo que bajaran esta cantidad de virus. Los síntomas son los clásicos, ¿no? O sea, generalmente es fiebre, febrícula, cuerpo cortado, dolor articular, dolor muscular, en ocasiones diarrea, más en la infancia, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, estornudo, falta de aire, dolor de pecho, o sea, son síntomas muy comunes de un cuadro respiratorio gripal, pero exponencial, o sea, mucho más alto que un cuadro común. Así es. ¿Y cómo podemos distinguirlo en este caso? ¿Cuáles serían las diferencias entre los síntomas del COVID y los síntomas de la influenza? Son muy parecidos. O sea, en un principio, los primeros 3 días de síntomas son muy parecidos. Para eso hay pruebas. Hay que hacer la prueba. O sea, la prueba rápida de influenza está en 40 minutos y sale influenza A, influenza B, H1N1. O sea, hay que hacer pruebas para hacer el diagnóstico se llama diagnóstico diferencial. Tenemos igual panel respiratorio, porque aparte de influenza hay más virus respiratorios. Ujú. Ahorita el que predomina es la influenza A. Tenemos H3N2, H1N1, ya empezamos a ver más COVID, entonces pues hay que vacunarse, hay que hacerse estudios para diagnosticar y en base a eso tratar al paciente. Sobre el tema de los estudios, ¿uno llega al laboratorio y pide un estudio para Así saber si es. tienes influenza o hay que llegar con una orden médica? No, ¿Cómo te lo pueden funciona en ese hacer, caso? te lo pueden hacer sin orden médica te lo pueden hacer. Nada más así le pedimos una prueba rápida contra influenza. Es un hisopado nasofaringeo, Ok. un cotonete te meten por la nariz, en menos de media hora está el resultado, 1 hora por mucho. Y hay labs que te dan el resultado de influenza A y B, o hay otros que te dicen influenza A, B y H1N1. Ya te orientas, ¿no? A ver qué tratar, porque muchos Claro. pacientes con COVID he visto que tratan como si fuera influenza, con oseltamivir, con antibiótico, y pues el paciente sigue empeorando. El curso de la enfermedad natural sigue empeorando porque no tiene el medicamento de elección. Sí, Así la es. importancia de tener el El diagnóstico diagnóstico, así es. certero es Así es. dar el medicamento que va a funcionar y no Exactamente. encuadrar otra cosa. Exactamente, sí, porque el paciente con COVID ya sabemos que hay que dar anticoagulante, hay que dar cortisona, o sea, es diferente línea terapéutica. O sea, ninguna es gripa, ninguna es para dar antifludes o antigripales. Entonces hay que tener el diagnóstico para poder dar un tratamiento como comentas. Así Ahora, es. doctor, una vez que está el diagnóstico de influenza, ¿qué cuidados tener? Hay que aislarse. Yo siempre los aíslo 3 días, A en lo que 3 días. baja la carga viral. Aunque el tratamiento dura de 5 a 7 días, si no hay complicaciones, aquí es mientras más pronto y mientras más temprano llegue el paciente, mucho mejor. Aislarlo 3 días, cubreboca, distancia, ventilación, y el medicamento, hay que tomar el antiviral, ¿sale? Hay que Ok. tomar antiviral, que es lo que va a realmente modificar el curso natural de la enfermedad. Ya lo demás es manejo sintomático, dolor, cuerpo y demás. 3 días aislados y entonces el paciente ya no representa un riesgo Ya de no, estar a partir contagiado. del cuarto día, si tomó el antiviral de forma adecuada en los primeros 3 días de síntomas, a partir del cuarto día la carga viral es mínima. ¿Y Así qué es. podemos también comentar sobre las vacunas? Porque hay vacunación en este momento para influenza. Si hay Mucha gente ya vacunación, no se quiere vacunar porque ya tuvimos muchísimo con las vacunas del exacto, COVID y demás, y también se dijo muchas cosas que ni siquiera eran, así por lo tanto hay es. mucha gente espantada, pero ¿cuál es la diferencia de que Hay sí que, nos hay que vacunemos? vacunarse. Digo, todas las vacunas son inocuas, tienen sus efectos adversos esperados, pero la vacuna de influenza está muy estudiada. Hay mucha vacuna, hay vacunas en centros de salud, hay muchísima vacunación, solamente que la población ya no quiere vacunarse. O sea, la cantidad de pacientes que acuden a vacunarse ha bajado últimamente. O sea, a comparación del año pasado o el antepasado, o sea, yo creo que va un 30% de disminución de la gente. Y obviamente la vacuna no te, o sea, te salva la vida, hace que no te Claro. compliques. Hay que recordar que los virus respiratorios, como influenza o como COVID, abren la puerta, ¿no? A sobreinfección bacteriana oportunista. Entonces, los pacientes con influenza en el día 7, 8 sin tratamiento se pueden complicar, hacen tormenta viral, hacen neumonías graves, hacen sobreinfección bacteriana, se complican. Así es, no es gripa. ¿Cómo obtener una vacuna, doctor? ¿En dónde hay en este momento campañas de Centro de salud, vacunación? el centro de salud. De hecho, gente les digo que marcan a 040, hay módulos fijos de vacunación. Cholula, en Puebla, hay muchos centros de salud
o sea, deben tener vacuna, siempre hay vacuna ahí. 040 y así obtenemos informes de Exactamente, ahí dónde hay encontrar la preguntas dónde, vacuna. sabes que tengo tal edad, y ya te dicen dónde vives y dónde hay o sea, dónde hay un centro de vacunación, los hospitales generales, General del Sur, General del Norte, Cholula, así es, ¿A qué hay edades está vacuna. vacunándose ahorita, doctor, Pues en centros de salud? que yo sepa, solamente extremos de la vida, o sea, abajo de 5 años, arriba de 65 y a población de alto riesgo, como son los Ok. médicos. Pero hay vacuna privada, que es la cuadrivalente, que es por ejemplo, la de Glaxo, que trae 4 cepas y tiene mucho mayor cobertura. Y esa sí la hay, o sea, la aplicamos en consulta también por pediatras o por neumólogos, aunque está escasa, está ahorita muy escasa la vacuna también. Y además del tema de la vacuna, recomendaciones para evitar un contagio de influenza. Pues lo que comentamos siempre, ¿no? Igual que COVID, o sea, son 4 puntos característicos esenciales. Distancia, ventilación, cubrebocas y poco aforo de personas. ¿El tema de elevar nuestras defensas también funciona? Ejercicio, así es, alimentación, frutas, ¿no? Así es. Sí, todo eso es lo que cuentan las mamás siempre. Claro, Sí, sí. Y es que la realidad es que no sabemos las exacto, lo medidas. sabemos, En sí, este momento que hay tantas así enfermedades, es, ¿cuántas personas no se enfermaron en estos días de gripa, de exactamente, tos de garganta? Primero Dios no era influenza ni COVID, exactamente. porque también hay que decirlo, ya no se están haciendo tantas Sí, pruebas. ya no hacen las pruebas. Sí, sí, sí. Es por eso que no estamos viendo un repunte del pico, pero las enfermedades están. Están, así es, están y van a la alza porque estamos apenas a una semana de empezar el cambio climático, ¿no? El switch otoño-invierno. O sea, el invierno apenas viene, Y es las otoño esto. reuniones. Y las reuniones, lugares cerrados, mucha gente, sin cubrebocas, sin distanciamiento social, sin ventilación. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Bueno, Gracias. neumólogo. La recomendación para todas y para todos es que nos cuidemos, ya no sabemos el tema del cubrebocas. Si nos sentimos mal y sospechamos que tenemos influenza, COVID-19, realizarnos una prueba para recibir el tratamiento oportuno que sí nos ayude a salir de la enfermedad. Podemos poner en riesgo nuestros pulmones en caso de que estemos haciendo lo contrario, entonces ya escuchó usted las recomendaciones. También buscar elevar nuestras defensas, descanso, vitaminas, buena alimentación y demás.